en la Inquisición, negándonos a aceptar que los programas de intercambio de jeringas y los espacios de venopunción asistida son una respuesta humanitaria y eficaz, como se demostró cuando el embate de la heroína de los años 80. En mayo del 2013, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó al presidente Juan Manuel Santos los resultados del informe sobre drogas en las Américas. ¿Daremos la oportunidad de incorporar ese rico material? ¿No podríamos adoptar una metodología similar, tan excelente como la discusión y elaboración de escenarios posibles que lo llevó adelante la CICAR en forma extraordinaria? Señor presidente, Uruguay sigue siendo noticia por su decisión soberana de ser coherentes y avanzar en la óptica de regulación de mercados. En el año 2006, Uruguay, precisamente bajo la presidencia del doctor Tabaré Vázquez, fue líder en la aplicación del Acuerdo Marco sobre Tabaco y avanzó en la regulación del mercado del mismo. La evaluación demuestra las virtudes de dicha regulación. Uruguay, sin embargo, soporta por ello una demanda injusta de la multinacional Philip Morris por montos multimillonarios. En el gobierno anterior, presidido por José Mujica, el Parlamento sancionó la Ley 19.172, que regula la producción, distribución y venta de cannabis. Se sancionaron ahora los decretos reglamentarios para la producción de cáñamo industrial y de cannabis con fines médicos. Se ha creado el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, ILCA, que lleva adelante las guías y el control con el registro obligatorio y excluyente de los cultivadores domésticos, los clubes de membresías y la futura distribución y venta en farmacia, que son las tres modalidades bajo supervisión estatal. Tenemos la calificación genética que asegura la trazabilidad de las semillas que serán utilizadas. Se creó y funciona el Comité Científico Asesor, integrado por distinguidos académicos, rectores de varias facultades, que han organizado una red de consulta integrada por 119 expertos nacionales e internacionales, entre ellos calificados investigadores y académicos de CICAD-OEA, del Observatorio Europeo de Drogas, de la OPS, del NIDA, de Estados Unidos, universidades europeas, norteamericanas y de América Latina. Realiza un monitoreo y evaluación de la aplicación de esta ley y del modelo regulatorio. Este comité está abierto para todos aquellos que tengan interés en hacer seguimiento de la iniciativa. La regulación